Felei, mai upei, ka kulangeng payalu, fachanta ta manayu belein, taman kapanda, fachisimo, el canto somos ta malay ta ngotram, uifico el canton, antego el canton, como fachisimo ta ngotram kai, upei kulangeng, y cheta gristan barca payawe que viene, ta gozado belén ta fachimusemo. Ka peumangen ta me amole beta in ngotram, ta in rakisam, ta in kiman, ¿vale? Upey, Kulangen, bueno, mi nombre es Cristian Vargas Coyahueque, trabajo en el Museo Chileno Antropológico el año pasado, junto con Claudio y con Semus, a quien vamos a darle las palabras. Damos por inicio esta jornada de música mapuche hoy, ¿no? Que va a ser bastante extendida, contarles también cómo surge esto, ¿ya? Es importante que, bueno, Leo va a estar presente todo el día en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, porque junto con él estuvimos conversando y sé que a Leo casi todos lo conocemos. Y esto partió también por una idea de presentar el archivo de la radio Bajay, donde vienen acá los peñis desde Guaymapo a acompañarnos. Y bueno, justo cuando estamos en esta conversación nos fuimos dando cuenta de varios puntos importantísimos, y es que durante los últimos tiempos, podríamos decir los últimos 2-3 años, han habido muchos intentos, muchas iniciativas relacionadas a la música mapuche, tanto en publicaciones, en investigación de archivos, en nuevos proyectos musicales, audiovisuales. Entonces, con el ánimo también de poder conversar, dialogar estos distintos proyectos que han habido a lo largo del tiempo, y también en Guaymapu decidimos darle esto como un énfasis en torno a una jornada, ¿ya? Una jornada de conversación en los cuales, como ustedes vieron en el programa y en esta invitación más focalizada, ¿no es cierto? La idea es que podamos conversar, ¿ya? Una conversación más colectiva. Yo creo que casi todos nosotros conocemos el trabajo que han hecho entre nosotros, entre distintos colegas, ¿no es cierto? Y la idea es poder generar esta conversación más colectiva, ¿ya? Entonces, contarles de que también hay algunas noticias. El día de hoy, si bien Daniela Millaleo está señalada en el programa, la mía no va a poder estar porque está un poco enferma. Entonces no va a poder estar tanto en la jornada de la tarde y de la mesa, y posteriormente como en el concierto. Así que también a la mañana le vamos a estar mandando nuestro Nehuen, ¿sí? Contarles entonces que ese es principalmente el foco, ¿no? Como que podamos discutir realmente si estamos de acuerdo, ¿no? Que algo está pasando con la música mapuche, cómo se entiende el concepto de música mapuche, qué variaciones han habido, cómo se mezclan con otras disciplinas, ¿no es cierto? La idea principalmente es focalizar esto como en una instancia de mochanca, bueno, ya de conversación, de diálogo, y aprovechar de conocer también más en profundidad parte de esta iniciativa, ¿ya? En una primera instancia vamos a conversar sobre escribir sobre música mapuche, con el cual Luis va a continuar con esta presentación y conversación a nombre de Semus. Posteriormente una conversación ligada a archivos mapuche e investigaciones, ¿ya? Para conversar de estas distintas iniciativas que han habido. Y hacia la tarde, una conversación destinada a las voces mapuche del siglo XXI. Y esperamos que sea la primera de muchas. Estamos muy agradecidos del museo por acogernos y por tomar esta iniciativa y hacerla funcionar. Así que muchas gracias al museo y a todos y todas ustedes. Aprovecho al tiro de decir que iba a ser el moderador y coordinador de la mesa, así que, como ya dijo Cristian, es una mesa sobre publicaciones recientes, sobre música mapuche. Originalmente íbamos a partir con Laura Jordán, pero ya viene un poco atrasada porque venía desde Valparaíso y el bus vino un poco lento, así que en vez de eso vamos a partir con Arce, que va a presentar sobre ya su icónico libro Música Mapuche, que ya tiene una segunda edición, entonces se puede pensar que es como un nuevo libro. Voy a presentarlo brevemente. José Pérez de Arce es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, también musicólogo de la Universidad Católica, ha publicado trabajos sobre música prehispánica de pueblos originarios de Sudamérica, ha recibido premios a su trayectoria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Fundación Pedro Montt y la Universidad de Chile, y además se ha desempeñado como museólogo durante 33 años en el Museo Chileno de Arte de Pablo Minas, y como músico interpreta el guitarrón del chileno de 25 cuerdas y es cofundador, junto a Claudio Mercado, del colectivo experimental La Chimuchina. Así que vamos a partir con José, va a hablar unos 10 minutos, después va a pasar al siguiente presentador y al final vamos a tener una conversación.
Hola a todos, Mari. Cuando me pidieron que hablar sobre el libro Música Mapuche, pienso que lo más interesante que yo puedo decir respecto a ese libro es un poco la diferencia que tiene o el enfoque que tiene ese libro, que lo diferencia quizás de los otros libros generales sobre, no solo sobre música mapuche, sino que sobre músicas etnográficas, que en general se basan en la etnografía de un pueblo y implican la música como parte de la vivencia de ese pueblo, etc. El libro mío parte de otro lado. El libro fue editado en el 2008, pero comienzo la investigación en los años 70 y los años 80, y mi investigación hoy en día la veo mucho más clara que cuando escribí el libro Música Mapuche. Hoy en día yo puedo decir que el objeto de estudio mío es el diseño de objetos sonoros. ¿Y qué significa eso? Mi objeto principal está más bien enfocado hacia la arqueología. Pero la arqueología no se explica sin la etnografía, o sea, hay una mezcla constante, y es una de las cosas interesantes que permite la música, que es destruir este mito que ha existido durante bastante tiempo en ciertos círculos de que el pasado prehispánico de América quedó sepultado y es una cosa que no tiene relación con el presente. La música está todo el tiempo trayendo el pasado al presente y el presente al pasado. ¿Qué es lo que entiendo por diseño sonoro? Quizás la forma más gráfica de entenderlo es que cuando se estudian las culturas del pasado, los arqueólogos, ¿qué es lo que hacen? Estudian la cerámica, principalmente es el gran referente de las culturas americanas. Se estudian los textiles, la metalurgia, es decir, objetos nacionales, objetos visuales, y en base a eso se detecta una cantidad gigantesca de referentes, ¿no es cierto?, respecto a esa cultura. Yo hago eso mismo con respecto al sonido. Los objetos sonoros son normalmente lo que llamamos instrumentos musicales, que tienen inscrito un diseño, de la misma manera como un textil tiene inscrito un diseño gráfico y un diseño de artesanía y de estructura. Lo mismo pasa con los instrumentos sonoros, pero en un ámbito muy distinto, en que tiene particularidades muy distintas. Por ejemplo, en una flauta, que es la gran mayoría de los objetos prehispánicos, el diseño sonoro puede, cuando se está haciendo la construcción de una flauta, basta que uno mueva 1 milímetro, una parte de la flauta y deja de sonar. Entonces, la exactitud del diseño sonoro es algo que no existe en general en las otras artesanías. Es una exactitud que tiene que ver con la funcionalidad del sonido que se pretende generar, y eso hace del diseño sonoro algo extraordinariamente fino en muchos casos, extraordinariamente enfocado y extraordinariamente cultural en su concepción. O sea, las distintas culturas fueron desarrollando diseños sonoros muy específicos. Entonces, ese es el cuadro general en que yo me he ido desarrollando. El libro Música Mapuche fue mi primer gran trabajo en este sentido. Entonces se basa el libro en ese enfoque. La parte más importante de mi trabajo consistió en visitar museos, colecciones, y por lo tanto objetos muertos, ¿no es cierto?, que muchos de ellos están en bodega, muchos de ellos no se sabe que son instrumentos musicales. La típica situación en que yo entro a un museo, pregunto, ¿hay instrumentos musicales? No, puedo mirar la bodega y comienzo a mirar, y mira, este suena, este podría ser, y comienzan a surgir cosas, ¿no es cierto? Y esa forma de trabajar entonces va relevando una cantidad de objetos que a través del proceso de definir su diseño sonoro se van revelando como líneas distintas que tienen que ver con una serie de antecedentes que en el caso mapuche son bastante complejas, porque pasan muchas cosas con el pasado mapuche. En primer lugar,
hay una diversidad enorme de diseños sonoros que se expresan en su mayor parte en la piedra, cosa que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Los diseños sonoros de flauta mapuche son de piedra, y eso prácticamente es desconocido. La otra cosa extraña es que en América nosotros tenemos generalmente dos universos. Uno, el universo prehispánico, por ejemplo, las culturas de Perú. Tenemos Nazca, Moche y muchas otras culturas, Pachacamac, etc. Todas ellas son del pasado prehispánico. Algunas tienen 1000 años, otras 1500 años. Llega la colonia y hay un silencio en cuanto a objetos sonoros producidos por los pueblos originarios. Hasta que llega el momento actual en que está lleno de instrumentos por todas partes, y esos instrumentos tienen relación con los del pasado prehispánico. O sea, sabemos, por ejemplo, que los siku están directamente relacionados con el pasado. Tenemos muchas pruebas, pero hay un silencio de 500 años. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿ya? Que son largas de explicar. En el caso mapuche, eso es mucho más confuso. La mayoría de los objetos que están en las colecciones de museo no tienen fechado, no se sabe, no fueron excavados en su gran mayoría, no se sabe qué antigüedad tienen. Muchas de ellas son prehispánicas, pueden ser muy antiguas, y muchas de ellas pueden ser históricas, es decir, posteriores a la invasión española. Entonces hay una suerte de frontera blanda entre el pasado y el presente, y eso hace que la comunicación del tema que yo he estudiado, de los diseños sonoros, entre el pasado y el presente sea extraordinariamente rica. Yo, para hacer el estudio del libro, tuve que hacer etnografía, no es al revés. Por eso digo que mi libro quizás es un poco distinto a la mayoría de los libros que se hacen sobre este tema. Yo tuve que hacer etnografía para entender, porque sin entender la cultura mapuche no se entiende nada de lo que yo estaba relevando. Y puedo decir, después de hacer eso, puedo decir que la tradición mapuche, la larga tradición mapuche, tiene cosas que son bastante sorprendentes. Tiene instrumentos sonoros que están diseñados de una manera absolutamente distinta a lo que se concibe en otras partes del mundo. Por ejemplo, una trompeta que se aspira. Yo cada vez que estoy en congresos y digo, ¿conoce una trompeta que se aspira? Y todos me miran así como, este tipo está medio loco, no puede haber. Y yo les digo, sí, hay, ¿ya? Una flauta de pan que tiene los tubos ordenados de manera diversa en cada instrumento. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Hay algunos diseños que son muy únicos de la tradición del sur de Chile, y que nos están revelando de que ahí hubo un concepto de desarrollo del objeto sonoro muy fuerte, extraordinariamente consistente y muy único. Entonces, dentro de ese contexto, es que desarrollé mi libro. Lo edité en 2008, después se reeditó el mismo libro, con más páginas, digamos, mejor editado, pero no se cambió el contenido, en el 2022. Y bueno, esto hace que cada vez que yo presente el libro, sobre todo ante personas mapuches, tengo que explicar que yo no soy mapuche, que mi intención no es explicar desde la cultura mapuche, sino que aportar mi conocimiento. Y una de las cosas, uno de los aspectos que he podido aportar a través del libro es sacar todo este enorme caudal de riqueza material que está depositado en el museo, que no se ve, porque la gran mayoría de los objetos que yo he relevado no son objetos museables en el sentido de que sean objetos bonitos. La mayoría de la flauta, que es la mayoría de los instrumentos prehispánicos, la mayoría de los instrumentos prehispánicos son objetos que no se observan en su estructura, en lo que interesa, que es la estructura sonora. Está escondida dentro. Entonces, eso hace que ese material sea bastante invisible para la mayoría de la gente, y en ese sentido yo creo que uno de los objetivos que logré con el libro es hacer visible eso,
Y en ese sentido es una especie como de repositorio para consulta, ¿no? Yo creo que eso, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar con don Juan Ñanculé, que es el coautor de Aypuntuyain, Introducción a la música mapuche, que salió el año 2022. Un escrito también con teorías que ha estado realizando todo este evento, pero lamentablemente no puede estar. Está alojando a don Juan y con Guayquín, ¿cierto? Que va a estar, no está visitando, pero una persona habitual de este espacio. Voy a presentar brevemente a don Juan. Don Juan Ñanculé es quinche, primer chefe y Zuguman Chife, investigador, historiador del Mapuche Quimun, conferencista nacional e internacional. Ha presentado en Ecuador, Colombia, México, Brasil, España y ha publicado una gran cantidad de libros, desde el Palín de Puerto Integral Mapuche, Taín Quinfu Muyegual, la Machi, Rol y Vida, definición y caracterización del patrimonio cultural mapuche, Taín Mapuche Quimun, Taín Mapuche Quimun, astronomía y composición de la Universidad de Mapuche. Y el arquitraín. Perdón. Sí, el arquitraín también, que no lo pusimos. Y que justamente de cual va a hablar ahora. Así que, por favor, perdón. Llevo en Chalinco y Montupeño por la miel. Madre. Me Feleaimen, Rostunu, Kisutu, Felelain, Refalta Ta, Show que la Itache. Blake, Kiñef Traneguenfe y Feleita Sumu, Shawaita Che, Piqué, Feimiota, Shawakitache. Ese es el planteamiento mapuche, el motivo del encuentro como este, que dice que ninguna cosa se da al azar, las cosas se dan porque se tienen que dar ya en el contexto de una inmensidad de un encuentro. Así que en esa idea, yo planteaba, cuando empezamos a escribir el Ayikutoyin, que significa escuchemos, o escuchémonos, que por allá por los años 82, 84, empecé a tocar la chuchuca. Y cuando estaba tocando la chuchuca en Paligüe, en el sector territorial de la Machi Hilda Meliqueo, estaba su mubachija al lado, y después que toqué la chuchuca me dijo: "Chempita mi chuchuca tú, Namay". ¿Qué dice tu chuchucatún? Me dice, ¿no? Y yo quedé como frío porque no tenía idea que el chuchucatún que yo mismo estaba tocando tenía una letra, tenía un sentido, decía algo. Y entonces debe haber pasado varios años que no toqué más la chuchuca porque me sentía avergonzado hasta que empecé a averiguar, conversando por ahí con Gregorio Cheuquecoy de allá de Arenas Blancas. En ese tiempo era tocar la chuchuca, y tocar la chuchuca de forma picaresca, en un ambiente de buena gente, que no se enojaran, y empezaba a decir: ¿quieren saber lo que dice mi toque? Hey Milega Muten, hey Milega Muten, hey Milega Muten, hey Milega Muten, Chayuakachu Fucha, Chayuakachu Fucha, hey Milega Muten, hey Milega Muten, Traflacachu Puse, decía la canción. Era para la risa, un chiste de los muy lindos. No se puede traducir. ¿Por qué no? Tradúzcalo, pues. No sé si ustedes saben que el Chaihue es un repositorio para colar, es un colador, el mote, ¿no? Para lavar el mote en las aguas corrientes, ¿no? Ahí lo están lavando y se va filtrando. Entonces, cuando le dice al viejo: "Tú eres un viejo mierda", y tiene el cuatro Chaihue, y la vieja la tenía de tabla. Entonces, era muy simpático, todos nos reímos y no causó así que alguien se preocupara por la aparente insolencia que estábamos diciendo, ¿no? Entendí que en realidad es cierto, digamos, que todo toque, desde esa pifica de piedra antigua, no sé si la conoce usted. Yo tengo dos que tienen
según dicen, más de 1000 años, porque son hechas de piedra, digamos, que depende de la posición un poco para que emitan un sonido más sonoro, más delgado, más grueso, más largo, en fin, ¿no? Y ahí yo no mencionaba nada, porque en una ocasión quise tocarla mucho y me caí desmayado, digamos, me dio una sobreoxigenación pulmonar, que es lo que produce la pifilca, digamos. Yo no sé cómo será la flauta, pero Sí. debe desarrollar unos tremendos pulmones porque realmente insufla mucho aire, mucho oxígeno. Entonces, con esta anécdota empezamos a sentir la importancia de seguir avanzando, no sé si llamarle investigando el tema de la música mapuche. Yo conocía las acciones que hacía mi madre cuando éramos bebés, por lo menos con mis hermanos más chicos los conocí, ¿no? Entonces, tu pikununge, chalonco, tu, chalonco, y al ratito estaba durmiendo. Era un canto especial para quedarse dormido, pero invocaba al fuchalonco. Tanto que me sirvió para clasificar de que el lof, ese espacio de 10.000 hectáreas que Cornelio Saavedra lo dividió en 10 y hasta en 20 pedazos, el lof original fue dividido desde 10 a 20 pedazos y le entregaron lo que se llama títulos de merced, y es lo que hoy día llamamos comunidad, una 20ª parte del original. 600 hectáreas, 400 hectáreas, 420 tiene la comunidad donde yo nací. Entonces sentí y comprendí que había un cargo que se llamaba el Men Fuchalonco. Desgraciadamente en el proceso de pérdida del Mapuzungún se degeneraron dos conceptos que son uno equivalente al otro, necesariamente. El Men, que hoy día cualquier peña y cualquier lonco machi de usted va a preguntar a una comunidad qué significa el MEN y le va a decir, un mapuche rico, que tiene hartos animales, que tiene poder económico, que puede comprar mujeres. Falso. Ese poder nació después de la llegada de los españoles, cuando el mapuche se empezó a hacer ganadero. El primer recambio económico de los 1540, 1560, 1580, ya había mapuches que tenían muchos caballos. ¿Para qué decir el Calcucurá, que llegó a tener 40.000 caballos? Entonces, se degeneró el concepto de ulmen. El ulmen era un lonco de loncos que dirigía a los aguillarreos. El lof tenía un lonco, se contaban 9 lofs, formaban una alianza de 9 lofs que se llamaba Quiñerregue Mapu. No puede haber aguillarregue si primero no hay Quiñerregue, Epurregue, Cularregue. Hoy día hay una tremenda confusión porque hay peñas que le llaman aguillarregue a un Quiñerregue. Una alianza de 9 lofs se llamaba Quiñe Regue porque plantaban un regue como símbolo, y llegaba a sostener de que los escalones que tienen los regues, que hoy día los tienen las machis, fueron símbolos territoriales, y cada muesca, por decir así, cada escalón significaba y representaba un lof determinado, de tal manera que el lof Yanculef podría decir, este tercero es el de nosotros. Y como lo sancionaban haciendo un círculo alrededor del regue, lo sancionaban sagradamente depositando la sangre, la víscera, la cabeza, la tripa de los caballos y animales que sacrificaban, lo tapaban y después lo bailaban con el famoso ñochipurrín. El ñochipurrún, ¿no? Y ahí, entonces, desde esa alianza, después se volvieron a juntar 9 y formaban los aguillarreos. Pero los aguillarreos tenían un ritual tan completo que hoy día tenemos una tremenda confusión y una tremenda discusión, incluso cuando algunos dicen que no es Niyatún, sino que es un Camaricún. Entonces hemos dicho, no, los Niyatún lo hacen todos los lofs, los Camaricún lo hacen las alianzas territoriales llamadas aguillarreos, que llegaban a hacer ceremonias especiales para ungir las armas y para pedirle a mi abuela a los espíritus para ir al enfrentamiento de una batalla determinada. ¿Ya? Eso habrían sido, ¿no? Ahí estamos ante un planteamiento teórico que tiene hoy día mucha discusión,
porque hay gente como Huisca, allá en Villarrica, que dice que no era Guillatún, era Carlos Ricún. Y él no se sale de ahí. Yo prefiero no discutir con él porque si no después pasamos los puñetes. Así que bueno. Y entonces hemos llegado al Quetollín como base, como esencia, y hemos dicho una introducción, porque teníamos presente el trabajo de José Pérez, que había profundizado mucho más que el nuestro. Nosotros lo que hemos hecho es hacer como una especie de levantamiento, de poner en escena el sentido del escuchar. Y de ahí la gracia de este libro es que puede, además que es digital solamente, es que tiene conexiones con hipervínculos que hoy día la tecnología lo permite, digamos, ¿no? Así que ahí podemos buscar música que tiene guardada carpeta y mercado ahí en los archivos sonoros, ¿no? Sí. O sea, se puede buscar, y en los años 1940 ya había grabaciones, por suerte, y eso a nosotros hoy día es imposible tenerlo fresco, digamos, solamente lo que hay en el archivo. Así que ahí yo planteo de que es la onomatopeya. En algún momento todos los pueblos sintieron la esencia del aire, y esa esencia del aire, el fish, aunque pareciera que no hay nada, está todo tranquilo, no hay ningún sonido, de repente uno siente y de repente hay vientos más fuertes. Entonces todo nace de la naturaleza, la onomatopeya, el sonido de las aguas, la convergencia con las piedras, el viento con los árboles, genera un sonido de la naturaleza, y eso hizo repetir al ser humano originario de América las distintas formas de manifestaciones musicales, sonoras que hoy día tenemos. Por eso vuelvo a sostener lo que tantas veces he dicho, nosotros partimos de la I y no de la A. Allá en Europa dicen A, E, I, O, U. Nosotros decimos I, A, O, y después seguimos con la otra vocal. ¿Ya? Y por eso tenemos este quefafán, que yo espero manifestar, con este término, el 27, 28 y 29 en Iquique, donde yo digo, los quefafán son el canto a los divinos, o a las divinidades, por decir así, en el pueblo mapuche. Porque en un machitún, o en un guillatún, o en cualquier ceremonia que se crea de tal, en el pueblo mapuche empiezan a decir ¡Iao! Y lo dicen tan rápido que dicen ¡Yo! Así se siente, ¿no? Eso es el famoso quefafán. Es un honor, un rendido homenaje a los espíritus. Ahora vamos a continuar con Guido Junquera. Es el autor de Ayú, las primeras canciones mapuche, que salió en el año 2022. Guido es músico, escritor y dirigente intercultural, vocalista y compositor de la banda Función Loquetén, socio de la SCD, autor de los libros Loquetén, Semblanza Folk Autóctona, de Ayú, la primera canción mapuche, socio de la Asociación Mapuche del Funche, de la Florida, Pro Mapuche, Chuchucatufe, Pifilcatufe, Trompetufe, integrante del dúo poético musical Pucalfumapu, junto a la Quinche y educadora María Buenimilla. Fue un aplauso, Vamos a hacer una fanfán ahora, a propósito de la expresión que dijo el Quinche Juan. ¿La unió, no es cierto? ¿Es tu fanfán? ¿Ya? ¿Quién es Buquilameli? Un día hacer la sonoridad mapuche, estamos hablando de esta temática. Bueno, para los que no me conocen, yo, si me hubiera hecho un viaje a Brasil, porque yo vivía como en mi tiempo, en los años 80, la música que a mí me inundaba era la música de mi época, la Bob Marley, The Police, bueno, toda esa influencia anglosajona. Y de repente mi hermano me invitó a Brasil a un viaje
Y yo lo tomaba como una jugarreta, no era más que eso también, bueno, era algo así. Pero ahí me percaté que existía una identidad de memoria que ellos trabajan mucho en Brasil. Brasil tiene una pertenencia muy grande, en todos lados, Entonces, además, se dio la condición de que en las noches escuchaba el programa Escucha Chile de la Radio Moscú y me trajo a introspección con respecto a mi propia vida el nexo con la nueva canción chilena. ¿Ya? Entonces escuchaba Isaac Parra, los Jaivas, Amerindios y tantos grupos que no había vuelto a escuchar acá, porque un tema obviamente que estaba prohibido y si uno escuchaba algo era a través solamente de la vida del cassette. Así que eso me sirvió como inspiración para que cuando vuelva a Chile, no estuve tanto tiempo, estuve un año nomás, pero me sirvió mucho, porque vi muchas cosas, muchas expresiones. Y cuando vuelva a mi país, digamos, voy a preocuparme de mis raíces. Dije, voy a investigar un poco. Y justo estoy en ese tiempo, el año 91, que el Museo Precolombino está en el taller Vino y Música, que aquí estaba presente José Pedro Tearse y Rainer Hauser, creo que estaba. Y ahí nos hicieron escuchar desde la cultura Hopi hasta Tierra del Fuego. Lo audio, pero la Tierra del Fuego así a mí me cautivó mucho porque como que me hizo un despertar en mí. A través de la voz de la chamana Lola Kephart, de los trabajos de Ann Charman, obviamente. Y de ahí al final del curso hicimos como, yo le pedí a José que me permitiera hacer una improvisación con respecto a las voces originales. Entonces me acuerdo que sentamos como todos los compañeros y colegas ahí en el círculo y estaban los 4 parlantes en forma llegando hacia ellos. Así que hicimos como un experimento sonoro a la vez. Y bueno, coloqué unas bases rítmicas, le di un poco de piano, algunas cosas, pero siempre con la voz predominante de la chamana Kephart. Ese fue un trabajo en el año 91, un año antes de los 500 años de América. Y de ahí me decidí formar una banda, pero esperé un proceso yo había sido papá recientemente en ese momento, esperé como 4 o 5 años que me envejeciera y bueno, y de ahí formé una banda que se llama Cloqueten. Hice un trabajo con respecto a Cloqueten en el año 2019, que aquí está esta producción que se llama Semblanza Folk Autóctona, así la puse como subtítulo, porque en el fondo eso pues, era un grupo que a lo mejor no fue apoyado por la industria cultural, digamos, pero sí tuvo una particularidad del mundo under o el mundo de los entes culturales más chicos, en espacios más reducidos y eso. ¿Por qué cité este libro? Porque justamente como desarrollamos música desde el altiplano, la Tierra del Fuego, había un integrante nuestro que se llama Carlos Painado, y él nos introdujo con la música mapuche. Estamos hablando del año 96 y 97, donde él me llevó un trabajo en cassette de el trío Nahuel Pangui. Y para mí fue una novedad total ese trabajo porque me llamó la atención. Primero porque eran ritmos melódicos. Trabajaba él, el trío como familiar, eran Pino, la guitarra melódica, cantando estrofas en mapuzungún y otras en castellano. Estamos hablando de un tiempo paralelo de Violeta Parra. El tío Nahuel Pangui trabajó esa temática que era distinta a Violeta Parra, de producir ese canto en mapuzungún por estrofas. Y es llamativo. Yo inclusive lo cité en este libro del Cloqueten porque decía aquí por lo menos si hablan siempre los jaivas o el grupo Amerindio como que hicieron la fusión en la música chilena, yo creo que ellos se adelantaron un poco antes. Y lo cita también en algún momento el poeta de Licura Chihuahilá, Nahuel Pangui, que es pariente también de ellos, de Nahuel Pangui, y dice que estaban haciendo música de vanguardia y yo creo lo mismo. Yo sostengo que estaban haciendo música de vanguardia parece que eso no se ha visto aquí jamás, porque es cierto que Violeta Parra hizo toda una innovación con respecto a utilizar, a poner el contexto social en las canciones del mundo mapuche, con Ahora que tiene una pena, después con el Guillatún o que se acabó con Quererte. Hay una innovación que Violeta Parra, por lo menos lo que a mí me consta o que yo puedo decir que sí me acercó a la música mapuche fue desde los chilenos, fue Violeta Parra. Y yo creo que a muchos les ha pasado lo mismo, porque la música mapuche en ese momento tenía la connotación más tradicional, nosotros conocíamos otra cosa, por lo menos a nivel masivo, a pesar que se estaban haciendo cosas. Se estaban haciendo cosas mucho antes, con el trabajo del Octo de Rayán Quistral, por ejemplo, que sí hubo un apoyo de la industria en ese momento, sí hizo presentaciones fuera de Chile,
fue una persona muy destacada. Yo, en el libro que cito después, el libro que estamos hablando ahora, Tayul Capone, el canto mapuche, Tayul, las primeras canciones mapuches. Ahí cito en parte un poco el trabajo de ella, que también fue innovación, porque ella en ese periodo, donde el latifundismo, otra especie era muy fuerte, digamos, todavía lo saben, pero hace tiempo mucho más, ella mantenía una estética mapuche, donde fuera o fuese. ¿Ya? Está también el cantor que yo quise un poco visibilizar el mundo, el canto mapuche, o los cantores de ese tiempo, porque las nuevas generaciones no saben mucho, están en un tema creativo ellos, o a lo mejor están en un tema de ensimismamiento, de producir, de juntarse, de reunirse y hacer cosas, festividades, encuentros, pero se han olvidado un poco esta parte. Y yo lo digo con certeza por cuanto no son citados generalmente. Nadie habla de Linda Lascano, por ejemplo. Nadie habla de Lautaro Yempe. Son cantores que estaban en el siglo XX haciendo un trabajo importante. Igual traje un apoyo, no quise traer parte de lo que tengo en mi casa, digamos. Pero aquí traje una carátula de disco así. Aquí está el mestizo Antiguana, que hizo un gran trabajo. Está José Railén y Lautaro Yempe. Fíjese el atuendo Lautaro Yempe, como Chaguay y el Macún larguísimo, casi como vestido novia por decir, pero es un atuendo importante. O sea, después lo pueden compartir para irlo viendo, para que vean mayor. Entonces, es una prueba, como digamos, que se estaban haciendo cosas. El Linda Lascano fue el año 1938, lo cito ahí porque ahora el mapuche ya no habla de Lascano, habla en términos propios del lamento mapuche. El caso de Linda Lascano, que nació en Angol, él hizo una carrera muy importante, estamos hablando de 1938. Él comenta que Sofanor Tobar, que era un compositor de ese tiempo, le pasó un canto para que él le pusiera música. Y él con ese canto lo grabó y lo hizo viajar hasta Argentina. Después estuvo en Venezuela, en Cuba. Existen fotos de Linda Lascano, era conocido en el mundo mapuche como Cayupi. ¿Ya? Eso me lo aseveró don Juan Guarapil, el quincho Juan Guarapil, que también lo entrevisté aquí en La Plata, porque sean cosas curiosas cuando uno va llegando a punto dado. Entrevisté en el libro que también aparece el tenor José Aguilar, porque yo quería hacer un nexo entre los doctos y lo popular, que es complejo, es difícil, y son todo el mundo como separados, la academia con lo popular, que casi nunca se juntan, no tienen sus reticencias. Ahora quizá un poco menos, pero en ese tiempo era mucho más, había ahí. José Aguilar me contactó con Juan Guarapil. La gracia de Juan Guarapil que él fue acompañante o el colaborador máximo que tuvo doña Margot Loyola por más de 30 años. No es menor. Él conoció también a Carlos Larín, conocía a Carlos Isamí, y él me contó muchas cosas maravillosas. Este señor Quinche, que todavía está vivo y tiene como 91 años a la fecha. Y me produjo eso. Y por otro lado, después, haciendo un trabajo de investigación, llegué a don Juan Lemuel, que también tiene como 90 años a la fecha. Otro Quinche. ¿Y cuál es el nexo? Que, como les decía Juan Guarapil, el nexo con doña Margot Loyola, que puse colaborador y asistente, y de hecho también hay que decir eso, que Violeta Parra todo lo importante que es y que sigue siendo. Margot Loyola cantaba Mapuzungún en paralelo a Sultana. Violeta Parra no hacía eso, pero Margot Loyola sí, y lo hacía gracias al colaborador que tenía, que era Juan Guarapil. ¿Ya? Bueno, ahí José Aguilar me dio estos contactos, y Juan Lemuel conoció a Violeta Parra. En todo el periodo estuvo hasta el último día antes que cometiera su partida, que Violeta Parra, que fue para allá hasta las 2 o 3 de la mañana con ella en la peña de Parra. Y también me conllevó a dos participantes grandes dentro de la cultura mapuche. Juan Lemuel, a su vez, es pariente de otro señor que fue también un destacado cultor y difusor de la música mapuche, que tiene un material de don Lautaro Alquiler, que hizo un trabajo muy importante en los 70. Y yo veo lo importante porque si alguien aparece en 2 páginas del libro como el señor Lautaro Alquiler, aquí lo pueden ver, se lo voy a compartir para que lo vean también, es porque se están produciendo cosas importantes, y a mí me gusta compartir estos antecedentes o precedentes, porque sirven de mucho a las nuevas generaciones.
bueno, presenté este libro, lo presenté en 2 o 3 partes donde conocí a Leo Díaz, y también en la biblioteca Carlos Huarte en Temuco. Tuve la oportunidad de presentar ahí ese trabajo y por lo menos ahí también tuve una percepción con la memoria e identidad de allá del sur, por cuanto estaba presente Millelay Nahuelpan, que es la hija de Armando Nahuelpan, y Millelay Raylet, que es la hija de José Raylet. En Choloito, allá en Quichán, en el año 1938, fue parte de la elaboración del Estadio Nacional. En fin, esto da para mucho, el tema, la temática da para mucho tiempo, así que, bueno, un honor estar acá presente, un gusto ver a Claudio Mercado, a José Pérez de Arce, la invitación a Leodía, a mí también, a todos los presentes que están acá, y al compañero acá, que fue un Kimch también, que yo todavía me siento como un Petú, Chilcatufe, Matosungún, Kebul. Entonces ahí me colaboró mucho Peñales de la Radio Bajay, también un trabajo muy importante. Eso. Muchas gracias, Maño. Feliz. Gracias, Guido. Vamos obviamente a seguir conversando después de esto, después de la última presentación, que es justamente Laura Jordán, que es la coautora de Chufa Cantú, Canto Cruzado, entre Garrel y Curilén, junto a Andrea Salazar, coescritor. Laura Jordán es musicóloga, especializada en estudios de música populares, es académica del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su más reciente proyecto, Más que gritos y susurros, abordaba las voces en músicas independientes en Chile. Hoy en día trabaja como investigadora principal del CEMUS y como investigadora asociada del anillo Género, Biopolítica y Creación. Es investigadora responsable del proyecto Cultura del Cassette, Tecnología, Escucha y Participación. Gracias. Hola a todos. No tengo algo tan entretenido que contar como los demás. Pero bueno, les voy a contar un poco del libro que hicimos con Andrea Salazar, quien también va a estar durante la jornada participando. Es un libro que, como dijo Luis, se llama Trafulcantún, Cantos Cruzados entre Garrido y Curilén, y que cuenta la historia de un diálogo, de un intercambio entre 2 investigadores, un investigador chileno que, bueno, es bastante conocido sobre todo por su contribución a la historia de la cueca, tiene 2 libros muy importantes de cueca, y además por haber sido el gestor tal vez del primer documental sobre la tirana, por ejemplo, y además ser el pionero, uno de los pioneros del jazz en Chile, este es Pablo Garrido. Y este libro cuenta una beta poco conocida de este investigador de Valparaíso, que consiste justamente en sus indagaciones nunca tan acabadas, pero sí persistentes en el tiempo, sobre lo que a principios del siglo XX se llamaba música araucana. Entonces un libro que es una edición de textos, de algunos inéditos y otros que fueron editados pero que circularon muy poco, y en particular cuenta entonces la historia de un intercambio que puede durar algunos años, no tenemos total certeza, pero en la década del 40, entre Pablo Garrido y Juan de Dios Curilén, un intelectual y músico mapuche, con quien intercambió algunas cartas que se vieron por lo menos una vez, probablemente más de una, y que nos llamó mucho la atención porque no es tratado en esta relación como un informante, sino que aparece como un autor, como un investigador, y que incluso fue nombrado por sus contemporáneos, bueno, un poco más tarde, en los años 50, por Carlos Lavín como el primer musicólogo mapuche. Entonces con Andrea tiramos de este hilo para poder retratar este diálogo que entendemos desde el marco intercultural, intentando discutir, ¿cierto? Discutir un poco esta relación, pensar en términos, si se quiere, un poco más complejos, cómo puede haber sido este diálogo, y además poner en valor algunos de los textos, como dije, inéditos de Garrido, también algunos de los que se editaron, y también un texto que publicaron en el año 55 con autoría de Juan Curilén. Eso es el libro, tenemos una introducción crítica, y tal vez la parte más interesante y que nos genera más expectativa es que el libro incluye una edición de 7 Ulcantún que fueron recopilados, ¿cierto?, por Juan Curilén, que fueron transcritos en pentagrama por él mismo, ya que él había tenido formación en las misiones
de escritura y lenguaje musical occidental. Por lo tanto, de su propio puño, un traspaso, ¿cierto?, de estas melodías que la musicología entendió como tradicionales, ¿cierto?, un traspaso hacia una escritura pentagramada que luego sería recibida por Garrido y había estado conservada hace 4 décadas por lo menos en la Universidad de Chile, empolvándose ahí, y que ahora pudimos sacar a la luz en su formato de partitura, pero también con unas versiones nuevas cantadas por Constanza Nahuelpan. Aquí está el libro. Y bueno, el libro tiene entonces sobre todo la última parte, es la que tiene, podría ser como el cancionero, ¿cierto? Tiene las partituras, tiene una transcripción literal de las letras. Además, Juan Curilén hizo el mismo traducciones al castellano de varias de ellas, las que no tenían. Además, Andrea proporcionó una traducción. Además, están adaptadas al grafemario unificado, ¿cierto? Entonces tiene varias como ortografías. Además tiene unas fichas descriptivas en las que nosotros analizamos distintos aspectos, tanto musicales como de lo que cuentan las canciones, y un código QR que les permite ir a escuchar las versiones actuales de la voz de Constanza Nahuelpan. Eso, al final el libro tiene unos anexos también, con fotos que nos seleccionó la familia. Bueno, eso es una parte de la historia que no les he contado, pero si bien este libro está construido básicamente con el Fondo Pablo Garrido, que está en la Universidad de Chile, también pudimos contactar a la familia de Juan Curilén, que nos proporcionó fotos, algunas historias, entrevistas. Por lo tanto, este libro no solo saca a la luz esta parte poco conocida de Garrido, sino que también una parte que incluso la familia de Curilén no conocía de su padre, de su abuelo, ya que él se dedicó principalmente a ser, un intelectual político, ¿cierto?, pero también director de coros, músico, tocaba el armonio en la iglesia, y toda esta parte como de música araucana, como él mismo llamaba, no era conocida por su familia, y ahora puede salir a la luz. Eso les puedo contar y tal vez podemos conversar más después. Muchas gracias, Laura. Bueno, estamos súper bien de tiempo, entonces la idea es ahora en el fondo tener una conversación, sí, quizás sentarnos más en círculo para poder discutir sobre todas las publicaciones. Tiene que ver un poco con la misma categoría que nos convoca, ¿no?, que es como la de música mapuche, pero también entendiendo la importancia de escribir sobre música mapuche y cómo se relaciona también con otras publicaciones, con otro universo de publicaciones. Por ejemplo, cuando se habla de música mapuche está el tema del canto, del Ulcatun, como dice alguna gente. También se diversifican otros géneros como el tayul, por ejemplo, misma noción de ayecán. Pero recordando que también a veces estos registros de música mapuche están en otros textos que no tienen que ver necesariamente con música mapuche, ¿no? Pensando, por ejemplo, estoy pensando en los textos de Félix de Augusta, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la última reedición que hubo, que trabajó también Elisa Loncón, ¿no es cierto?, que es sobre los textos que recopiló Rodolfo Lenz, ¿no? Entonces, para conversar un poco cómo se ve esta categoría del canto, ¿no? Porque a veces se está escribiendo de música mapuche históricamente sin decir necesariamente o inscribirla en el campo de lo musical, porque no sé, pues de pronto están describiendo en esos textos, ¿no?, un contexto de un Illatún y ponen un cantón de lo que se hizo en el Illatún. Entonces ahí uno logra identificar registros musicales y es preguntar, quizás para abrir la discusión, con cómo se entienden estos términos, ¿no? Justamente si hay una distinción, considerando, por ejemplo, y aquí cierro, que los poetas mapuche también se definen como el cantufo, ¿no? En algunos casos, no todos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias hay con la propia categoría y cómo ha sido eso desde la escritura? Sobre todo para todos ustedes que cuando uno revisa la bibliografía hubo un harto trabajo ahí de acercamiento. Eso quizás como una revisión a las personas que estaban o compartiendo un poco. Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que tú dices, el tema
un tema que a mí me surge todo el tiempo. Yo trabajo principalmente sobre músicas prehispánicas y el término música es el que me hace ruido siempre, ¿ya? Porque el recorte de música, por el tiempo, al principio yo pensaba que la música era algo universal, ¿ya? Y con el tiempo me he dado cuenta que el término música es un concepto súper construido, eurocéntrico, que tiene recortes muy claros y que deja fuera una cantidad enorme de cosas, por una parte, y por otra parte que la manifestación sonora de los pueblos amerindios en general es una manifestación que se vincula, tal como decía Juan, con el sonido del viento, o sea, se vincula con los sonidos que nos rodean, y desde ahí hasta las manifestaciones que nosotros podríamos, desde el punto de vista eurocéntrico, decir que son las manifestaciones artísticas más refinadas, digamos, en continuo. Entonces, el concepto de música claramente es un concepto que hace ruido, ¿no? Y eso yo lo he discutido mucho en mi ámbito, sobre todo música prehispánica, y yo lo considero un mal necesario, o sea, lo hemos discutido mucho. El término música es muy necesario para comunicarnos socialmente. Yo digo música y todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Entonces es un término que permite instalar una primera discusión acerca de un universo. Pero después vienen los problemas. Por ejemplo, los músicos no son capaces de entender una parte importantísima del quehacer sonoro de los pueblos amerindios, porque no caen dentro de la categoría de música que se estudia en la academia. El caso de los bailes chinos, por ejemplo, no es música. Se ha dicho, hay mucha gente que ha dicho eso no es música. Tienen toda la razón. No es música, porque música desde el punto de vista eurocéntrico es una construcción que se construye con melodía, con ritmo. Los bailes chinos no tienen melodía, entonces no es música. Está bien decir que no es música, pero claramente es una manifestación sonora potentísima. Entonces, yo creo que es un mal necesario, desde ese punto de vista lo veo como un mal necesario para poder comenzar a hablar de algo, y al escribir, por lo menos en mi caso, el libro que yo lo denominé Música Mapuche, sabiendo que esas dos palabras son discutibles, qué es mapuche y qué es música. Pero sin embargo, elegí ese título porque con ese título inmediatamente queda instalado a nivel general una idea de hacia dónde quiere ir. Entonces, bueno, ese creo que es un aporte a esa idea, ¿no? Creo que el caso que trabajamos con Andrea es bien interesante en esta discusión porque primero se trata de una música mapuche, por usar eso, ¿cierto?, entre comillas, en un periodo postcolonial tardío, ¿cierto?, en el siglo XX, donde el protagonista de la historia es un músico mapuche formado en la tradición occidental, pero que además, por una razón probablemente circunstancial de este encuentro, y por su propia militancia política, decide inscribir estos cantos en la codificación occidental de manera, creo yo, no ingenua, sino que participando de eso por su propia convicción política. Y en ese sentido hay una parte de la música mapuche que sí calza o sí entra en ese diálogo para poder convertirse en una melodía con ritmo y ser transcrita. Obviamente no exento de dificultades epistemológicas, pero es parte de la historia mapuche que de repente no está muy considerada en las discusiones, porque tendemos a pensar en lo precolombino, ¿cierto? No sé, bueno, voy a hablar por mí. O por lo menos en los currículos no está abordado, estoy pensando ahora en la universidad, de manera muy contundente esa tradición que se da con el encuentro y que también va redibujando no solo las propias concepciones mapuches, de los cuales no sé mucho, pero sí va siempre alimentando el concepto de lo musical en Occidente, el que no es un concepto cerrado tampoco. Oye, pero la dificultad es porque se supone que no solamente, porque bueno, hay una música que es el concepto de música occidental, pero toda la música del mundo que le llaman ahora
también entra dentro de esa música. La música mapuche, el canto tiene melodía, tiene ritmo, tiene todo lo que se necesita para hacer música, pero pareciera que la discusión es que no es solo música en sí, sino que además es performance, es danza, es rogativa, es todo lo que el contexto en que sucede esa música. Esa es la dificultad que hay, porque a mí nunca me ha quedado claro eso de que se supone que hay muchos pueblos americanos que no tienen el concepto de música, y lo que he leído es que justamente por eso, porque aglutina su contexto general. Yo no sé si va por ahí esa discusión. Sí, bueno, a propósito de eso, quizás, y plantear una reflexión también para que los peñis que vienen de allá también nos puedan quizás complementar, que haciendo un vínculo con esa noción, porque, por ejemplo, cuando se habla de Ayecán, ¿no? Si uno busca después la palabra Ayecán en un diccionario y cosas así, va a aparecer como un chiste, como un divertimento, ¿no? Sin embargo, cuando uno dice en Mapuzungún, así, ya va un peñi, la mía va a haber un Ayecán, ¿no? Uno sabe de qué se trata, ¿no? Hay una cuestión sonora que sabe qué va a ocurrir, ¿no? Si va a haber un Ayecán, va a haber, en lo que creo quizás podemos conversarlo, ¿no? Si va a haber un Ayecán, se sabe que se va a tocar pifilca, que va a haber truca, que va a haber una cuestión sonora, ¿no? Pero Ayecán también tiene la otra dimensión, que es del divertimento, ¿no? Como del estar así, del pasarlo bien. Entonces a veces como que esa noción, cómo definir música mapuche bajo quizá un concepto que permita dar cuenta de todo, porque por un lado tenemos como la Ayecán, ¿no es cierto?, que agrupa quizás a los instrumentos que a veces incluso desde otros territorios me ha pasado que el término Yecahue está como en una convención, pues no entendemos que se trata por Ayecahue, ¿no? Un peñi, recuerdo una vez me dijo Ashun-Kahue, me dijo Ashun-Kahue, y yo le preguntaba por qué Ashun, no, porque es como para el mocear, no es el mocear el instante. Entonces de ahí, claro, ahí de repente empiezan a aparecer otras categorías que se escapan de la convención como de la música, porque como decían aquí, tanto José como Claudia y las niñas, ¿no es cierto?, la otra, que hay otra convención aquí. Entonces, ¿cómo nos acercamos igual desde el propio conocimiento mapuche? Igual para hablar de estas categorías, interpretándolas así. O sea, tenemos Ayecán, tenemos el Cantún, tenemos Tayul, ¿no? ¿Son lo mismo, en el mismo contexto, por ejemplo? Como si esas categorías de pronto aunan lo que uno podría decir música mapuche. Porque, claro, un Ayecán también puede ser estar echando la talla, no sé cómo lo ven ustedes, Pein, Damián también, que están acá. ¿Cómo se asocian con eso mismo? Es como una reflexión. Bueno, comienzo presentándome. Yo soy Natalia Vileto. Mi formación es como musicóloga. Es un poco acá para dialogar con José, que decía que la música es un mal necesario. Un poco voy a debatir esa idea. Yo me he dedicado en los últimos años a estudiar culturas de escucha, justamente porque me parece que la noción de música restringe muchas expresiones sensibles que recurren a lo sonoro, y entonces justamente a mí, al contrario, me parece que no es un mal necesario y que se puede circunvalar la noción de música, incluso evitándola, un poco por lo que estaba señalando el compañero, ¿no? Es decir, un par de ejemplos que siempre utilizo yo con mis alumnos para explicar estas polémicas es, por ejemplo, yo, ante este problema epistemológico, la manera como yo me introduje a este problema musicológico fue con la expresión de los juegos de garganta, ¿no? ¿De la qué? Los juegos de garganta inuit, que hacen las mujeres canadienses. Katayá. El Katayá. Entonces, que cantan y resuenan con sus bocas, y claro, a la escucha de quien no es inuit suena musical, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Adán islámico, el Azán, que también son alabanzas, ¿no?, a Allah, y que no pretenden figurar dentro de la categoría musical en el seno de su propia cultura, ¿no? Es decir, este debate de si es o no musical se da en el marco del contacto intercultural, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces expresiones sonoras, musicales o vocales
características o propias de una cultura no es parte del debate si son o no musicales, sino hasta que se encuentran con otra cultura que las empieza a escuchar como tales. Entonces, realmente mi provocación a la reflexión es esa, sobre la situacionalidad de la escucha y cómo se performa esa escucha, o sea, cómo en el marco de estas interacciones yo puedo situarme de uno u otro lado en un intento por traducirle al otro cómo es mi experiencia de escucha de ese objeto sonoro, de esa experiencia sonora, acústica, y ver cuánto nos entendemos, ¿no es cierto?, en esas categorías que estamos construyendo para ver cuánta comunicabilidad o no, que también ahí está la riqueza, ¿no? Es decir, cuando no es traducible como algo musical, es entonces que hay toda una serie de razones epistemológicas del conocimiento situado por las cuales es intraducible, ¿no? Y eso, en ese sentido, es lo que a mí me interesa mucho de estos contactos interculturales, ¿no? Cuando esa categoría deja de funcionar en esa traducción, ¿no? Entonces, un poco es una provocación para pensar justamente y la capacidad que tenemos también de situarnos, ¿no? Es decir, no porque yo pertenezca o me identifique como miembro de una cultura o de un grupo cultural, no quiere decir que yo pueda también escuchar como otra cultura escucha, porque de alguna manera también soy parte de esa cultura, ¿no? El oído occidental, por ejemplo, pues yo también reconozco, aun si no fuera yo occidental, también reconozco esa manera de escucha, entonces me sitúo, digamos, y transito entre esas situacionalidades, ¿no? De epistémicas y culturales. Entonces eso es una esa es una de las cosas que quería como plantear como parte de lo mismo, ¿verdad? Habría que montarle el Kim Che-Kwan si la palabra "ul" tiene otro más amplio sentido aparte del canto cantar. ¿Tiene otro significado? ¿Usted lo puede decir mejor? Yo creo que uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en todo tipo de materia son las comparaciones, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir lo que decimos en Mapuzungún? ¿Cómo le vamos a decir en castellano para que nos comprendan la sociedad dominante en este caso? Y ahí caemos en la trampa todo, digamos, y nos podemos confundir o perder. Yo no tengo claro, nunca me había fijado en la definición exacta de lo que es música, no sé, pero debe ser interesante tener esa definición, digamos. Es como el verbo en estado definitivo, no infinitivo. Por ejemplo, correr, cantar. Pero si yo digo el cantún, estoy poniendo la N. La N es el paradigma de la primera persona, es decir, todo verbo que termina en vocal significa que se refiere solamente al yo, al inché. Por ejemplo, el verbo amú, que es el verbo ir. Si yo digo amur, entonces estoy diciendo yo fui. Ya está en pretérito, que ya ha pasado. Perfecto, digamos, puede ser una milésima de segundo, pero ya ha pasado. Entonces, en el Mapuzungún la N está indicando siempre la primera persona en todos los verbos. Todo verbo que termina en vocal en la N está refiriéndose a la primera persona. No puede ser eimi porque el eimi termina en el imi. El mismo verbo amú va a decir amú y mi, tú fuiste. Con el tiempo no es necesario usar el tú, digamos, o el usted, sino que basta decir amú y mi. Se está refiriendo a la segunda persona siempre. Entonces, en ese sentido, el cantún son dos conceptos distintos que no necesariamente lo distingue de buenas a primera la persona. Y eso pasa en todas las palabras del Mapuzungún. Hay que saber harto del Mapuzungún para denotar la diferencia, ¿no? Así que, y mucho más todavía, en estos 500 años nosotros hemos ido cambiando conceptos, ya sea en la escrituración o en la narrativa territorial, porque los territorios siempre tienen variables del lenguaje territorial, como lo pasa con Malleco, donde usan la B y nosotros decimos la B no existe en el Mapuzungún, sin embargo ellos dicen boye y no pueden decir folle, no sé por qué razón, digamos. ¿Para qué decir en nosotros? No, las variaciones son terribles. Entonces,
Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno tener claridad respecto de lo que se entiende por el UL como el sentido de la raíz del canto, ¿ya? Más allá del tema de música, ¿ya? Y lo mismo pasa con el ayecán, claro, porque el ayé viene de reírse. Ayer yo me reí, ayer me reí. Entonces, claro, ayecán es algo para reírse, ¿no? O para jolgorio, para buena onda, qué sé yo, un montón de otras cosas, ¿te fijas? Entonces, esas son propiedades propias, valga la redundancia, del Mapuzungún. Y eso es bueno, digamos, que lo tengamos, que no lo perdamos. Y que lo diferencia de la noción música del occidente. Claro, y eso sí que hay que explicar que esto lo usamos solamente para efectos comparativos cuando nosotros decimos música mapuche, ¿no? Y nos referimos al UL o al cantún. No sé si aclara un poco, o lo confundo más. Entonces, don Juan, el ayecán puede ser sin música. Lo pasamos bien ahora y estamos... Sin sonoro. Sin sonido. O sea, el sonido va a ser de la boca, ¿no? Yeah. De hecho, la conversación es un elemento sonoro. Claro, sí. Y también creo yo que es relevante aquí con quién insistentemente se está haciendo la comparación, ¿no? Porque ahora que hablaba Peñi, yo pensaba mucho también en el concepto de Xochicuicatl, del náhuatl mexicano. Evidentemente ya me escucharon, yo soy mexicana. Y el Xochicuicatl es esa categoría intraducible también a la lógica occidental que es canto florido, ¿no? Según el arte, Xochiflor, Cuicatl canto, y el canto florido es entre poesía entonada y recitada, que refleja, hace una mímesis justamente de la sonoridad del mundo, ¿no? Entonces yo también pienso, en ese sentido es mucho más parecido, ¿no?, al pensamiento, a otros pensamientos amerindios sobre lo sonoro, y ahí las analogías son bastante más cercanas, ¿no? Pienso también, o sea, en ese encuentro entre culturas amerindias, pues quizá encontremos más cosas en común, ¿no? Me imagino que también con otros países. Nabil. Sí, también me voy a presentar. Soy Nabil Rodríguez Piña. Y bueno, estaba pensando justamente en los conceptos que en la etiqueta lingüística. Nosotros queremos hacer las cosas en etiqueta lingüística, resulta naturalmente así. Entonces, por ejemplo, el concepto de amerindio. En lo personal, es un concepto que yo no uso. No me gusta, me incomoda, pero ocupo otro, ¿no es cierto? Y uno sabe que tenemos desde pueblos indígenas, amerindios, pueblos originarios, culturas originarias, primeras naciones. Entonces, y cuando hablamos de primeras naciones, que es uno de los conceptos últimos que he ido ocupando, no solamente estamos pensando en América precolombina, primeras naciones en todas partes del mundo. Entonces, por otro lado, creo que cuando ponemos estas etiquetas lingüísticas, obviamente lo hacemos desde nuestros centros, desde nuestro etnocentrismo. Ponemos la etiqueta y nosotros pensamos desde nosotros y desde lo que hemos vivido, desde nuestra naturaleza, desde nuestra... y a veces creemos que hay cuestiones universales, que las hay cuestiones universales, pero también hay particularidades, ¿no? Y así va a ser en la historia de la humanidad, la experiencia humana. Y uno se puede imaginar, o sea, o estudiar, o leer también, que hay mucha investigación, que obviamente el sonido, la sonoridad, es algo que es inherente a la experiencia humana desde los orígenes de la humanidad, en todas las culturas, en todo el desarrollo, ¿no?, de las sociedades. Y esa sonoridad se fue acompañando desde, ¿no es cierto?, la posibilidad solamente vocal, ¿no es cierto?, ocupar el cuerpo, ¿no?, hasta después tener estos instrumentos, ¿no?, estos objetos que nos ayudaban a también tener distintos tipos de sonidos, que además se ha estudiado desde la musicología o la etnomusicología hasta los estudios de antropología de la comunicación. O sea, no solo, entonces están los objetivos. ¿Por qué hacemos sonido? ¿Por qué hemos hecho sonido? Entonces,
y tiene que ver entonces, hay objetivos, ¿para qué? O funciones, ¿no? Funciones sociales, funciones culturales, funciones sanativas, funciones... entonces ahí es donde para mí entra el tema de la música, ¿no? Entonces, claramente la música es un concepto, sí, claro, más occidental. Entonces, nosotros queremos encasillar allí a toda la sonoridad cultural de los pueblos y de las culturas. O queremos entenderlo en relación a un concepto de música. Entonces, tendremos que decir ahí, pero cuando hablamos de música, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos entendiendo por música? Entonces ya da un par de tips y dice, bueno, música es melodía y es ritmo, pero ¿es eso música? En la misma música occidental, ¿no? Porque también uno lo asocia también hoy día, ¿no es cierto?, a industrias musicales en Occidente, a industrias creativas. Entonces uno dice, bueno, pero los pueblos originarios, las primeras naciones, amerindios, como sean, no están, bueno, pero ya vimos discos ahí, ya hay investigaciones que plantean que también en estas incipientes industrias del pasado, o las de hoy día, musicales y culturales, creativas, también, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir con eso, o sea, queremos buscar un universal y en realidad no creo que haya una definición de música solamente, deben haber muchas. Entonces, y así como nosotros aquí tenemos una diversidad, tienen que haber muchas comprensiones y no sé si llegaríamos a entender una definición de música, de lo que es música. Entonces, se siente que pasa lo mismo con las expresiones. O sea, para mí hay expresiones humanas que han ocupado, obviamente, la sonoridad, que en algunos casos ha habido una melodía como más identificable para los oídos de unos u otros, ¿no? Y entonces, por supuesto, que cada cultura la ha clasificado, pero también la ha ocupado para algo, ¿no? Entonces, nosotros cuando lanzamos el proyecto el otro día, hace un mes y medio atrás, de lo que se fue haciendo estudiando el archivo de la radio Bajay, justamente fue la tele, ¿no? Fue el TVN ahí a preguntarnos y claro, ahí decíamos, yo decía que generalmente cuando hablamos de música la estamos asociando a una cuestión más occidental, una cuestión de industria, una cuestión que queremos ahí encasillarla en un modelo ahí, y de hecho los periodistas de TVN cuando fueron se preocupaban más de los discos, ¿no? que había que del material de archivo. Claro, del material de archivo. Entonces, pero había unos discos ahí de René Nostroza, ese era más importante para ellos. Claro. Que puede ser también importante, o sea, podría ser, digamos que. Pero eso están en todos lados. Claro. Entonces, bueno, eso como también agregar ahí algo. Yo quería decir algo, Marimay Conduche, Marimay, mi papá, Chachay, Cheta Andrea Salazar Piden. Quería decir algo muy cortito, como en esta misma idea de seguir problematizando y hablando de las famosas categorías en torno a la música. Yo voy a hablar de una de las profesoras que me han instruido también en mi formación, una etnolingüista que es Lucía Coluccio, que es de Puelmapu, de Argentina, que se ha dedicado a estudiar las expresiones orales de los pueblos indígenas, mapuche, también del Chaco, del norte de Argentina. Y bueno, ella siguiendo una escuela europea también, ¿cierto?, que es parte de su formación, muy ligada a la antropología, distingue en el arte verbal. Eso es la propuesta que sigue Lucía Coluccio, y habla de que en el caso del pueblo mapuche está el arte verbal, que involucra todo lo que nosotros podríamos decir en literatura, géneros literarios, ¿cierto? Y que la distinción principal que vendría a marcar, ¿cierto?, la propuesta de los pueblos originarios es que son más o menos cantados, y que ese es un límite muy difuso, y quienes hemos estado, por ejemplo, en rogativas, quienes hemos podido participar en Guillatún o en cualquier momento donde el arte verbal, como diría Coluccio, ¿cierto?, cobra vida,
sabemos de que está un lonco o una machi o un iyatufe, alguien sacando su dungun, en lo que podríamos decir un discurso hablado, y rapidito se pone a cantar, rapidito empieza a agarrar melodía lo que está diciendo, y se convierte en un ulcantún y termina siendo un yeyipún más cantado, ¿cierto? Entonces a mí me parece que no es satisfactoria del todo, pero es un aporte también para esta discusión, pensar en el arte verbal, en la conciencia de que también quien está tomando la palabra, que es tan importante dentro del pueblo mapuche, lo va a hacer con un fin de conmover a la otra persona. No está diciendo, hoy sí, hoy día amaneció súper bonito y va a llover quizás a la tarde. No, sino que está diciendo algo importante. Hay un mensaje ahí que busca impactar a la audiencia que le está escuchando. O sea, ahí está el componente del autorreconocimiento también, de estar sacando un mensaje artístico, también, que es, ahí viene la otra palabrita ahí tenebrosa, arte, pero con un propósito se saca, y luego distinguir entre más hablado o menos hablado, dice Lucía Golucio. Entonces, en la clasificación menos hablado tenemos el Nutram, que vendrían siendo las historias que se cuentan, Nutram o Nutrancan, como conversación, historias que se cuentan teniendo certeza de que fue algo que ocurrió, que puede ser desde algo cotidiano, un evento histórico, hasta la presencia, ¿cierto?, del Chimayén en el campo, de alguien que vio ahí unas criaturas que para alguien, por ejemplo, chileno podría ser un mito o una leyenda, pero desde el paradigma mapuche son parte de lo que corresponde al espectro de la realidad. También están los famosos epeu, ¿cierto?, que son estos relatos que se cuentan, cuyos protagonistas principalmente son animales y que cumplen una función didáctica. También los piam, que son historias de muy antigua data, ¿cierto? Y por el lado del arte verbal más cantado, que tiene más componente cantado, está lo que ha dicho el Cristian anteriormente, el uy o ngui, también dicen en algunos territorios, el cantun, que tienen distintas funciones, sin duda, pero se distinguen en algunos casos, ¿cierto?, del tayul, que es más ceremonial y que tendría como esta intención, ¿cierto?, de conectar con las deidades. Bueno, las tayulfe pehuenche, las hermosas ñañas que en la cordillera sacan su tayul y como un coro en canon empiezan a cantar también, son grandes exponentes de ese arte. Entonces, bueno, es una propuesta más, vuelvo a repetir que de pronto no satisface todas nuestras inquietudes que sin duda se han puesto aquí hoy día sobre la mesa en este trabún, pero quería compartirles porque además es mi profesora, entonces corresponde ahí como su discípula en parte sacar su raquisua. Lamentablemente el aguafiestas, pero llegamos al tiempo máximo de esta mesa. ¿Ya llegamos? Sí, vamos muy rápido. Pero ahora viene un pequeño break de 15 minutos. Se puede seguir conversando de manera informal. Bueno, sigue siendo todo informal. Y después viene una siguiente mesa, así que podemos seguir discutiendo sobre estos mismos temas. Así que eso, muchas gracias a quienes presentaron, a las y los presentadores. Ahí sigamos conversando. ¿Quién es la Sí, la primera parte. Ya, Quiñer Cuquilamegui. Quiñer. Sin mensaje subliminal.